Vamos con nuestro último invitado. Es Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, dirigente de Juntos por el Cambio, abogado, hincha verde y negro. ¿Qué era? No, bueno, ahí vamos a... Sí, porque vos sos de los... somos deportivos. Tira piedra. Pero no venimos... Puede ser. No venimos a discutir de fútbol acá con No, Marcelo, afortunadamente. con Marcelo hemos transpirado juntos en la tribuna del Sol. Del Sol. Yo le digo a la tribuna del Sol, porque viste que la popular no le da el sol. Ajá. La tribuna del Sol, que te cuesta cara, porque Sí. el Miodoki te mata con esa cosa. Y te da todo el sol, hemos transpirado junto con la camiseta verde y Nosotros negra, estamos puesta haciendo en el reformas, hemos resembrado el césped. ¿Viste tenemos cómo ha agua, quedado? tenemos- bien. Ha quedado bonito el En césped en del Puyuta. Serpentario. Sí, sí, sí. Ah, sí, No, eso sí. no, déjense han puesto tomar. césped de invierno. Ya vamos a volver a las grandes ligas. Marcelo, Bueno, buen día, ¿cómo estás? hablemos un poquito de política. Sí. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está? Buenos días. Agrego que esta tarde San Martín juega a las 4:30 en el Pueblo Viejo. Sí, en el Sí, pueblo sí. viejo. Muy Y bien. ayer le fue bien a Peñarol, ¿viste? Le fue bien, ganó. ¿Ganó? Sí, Bueno, sí, un partidazo ganó. Puede ser que pueda mantener la categoría. San Martín está para subir. Sí, 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 sí. Algún día esperamos estar. ¿Por qué no? Pero bueno. Marcelo, ¿cómo están Bienvenido, las cosas? Marcelo. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes, Jorge, Claudio, por la invitación. ¿Estás con el cafecito? Sí. Estamos. Bien. Sí, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo... Hablamos de política, ¿no? No, están muy mal. Este es un país que hace 12 años que no crece Sí. y ha aumentado poblacionalmente, por lo tanto, la distribución de la renta es más injusta y la desigualdad se ha profundizado. Y los datos de pobreza que se han conocido esta Tremendo. semana, tremendo. Son tremendos y hay que decir que son estimaciones muy conservadoras porque mide por ingreso. Una familia tipo que gana más de 244.000 pesos se la considera no pobre y la verdad que una familia que gane 300.000 pesos es pobre y no contempla dos cosas que son muy importantes. Primero, que como es por ingreso no mide por acceso a bienes públicos y privados, educación, salud de calidad, agua potable, cloaca, y solamente mide conglomerados urbanos hasta 500.000 personas. No vamos al interior, por ejemplo en San Juan, en el sector rural, hay departamentos donde la gran mayoría vive bajo la línea de pobreza, por lo tanto la situación es mucho más dramática de lo que nos dice el INDEC. Claro. Digamos que acomodan los números a lo que les conviene. Básicamente. Bueno, el kirchnerismo siempre ha tenido un problema con la verdad. Pero hacen todo. Cuando estaba Macri también lo hacía. Bueno, a ver, creo que se normalizó el INDEC Un poco, con sí. Macri, o sea, se dejó de mentir y creo que Alberto Fernández ha cometido un último hierro que lo está cometiendo a diario, pero con el INDEC había evitado hacer lo que hizo Moreno, romper el termómetro. Con Marco Labaña se recuperó la confiabilidad, siempre poniendo en consideración que las técnicas de medición no son las que se usan en Europa. Claro. Pero bueno, ahora se ha cometido algo delicado, grave, que es publicar semanalmente la inflación. En un principio ponían como fuente el INDEC, lo cual estaban reconociendo la comisión de un delito, porque la información que maneja el INDEC no puede ser publicada por otro organismo. Exacto. Ya han borrado la fuente que el INDEC, entonces bueno, es una decisión de campaña electoral para tratar de simular lo que es indisimulable, que la inflación es galopante y es la causa principal de, bueno, toda esta pobreza, toda esta indigencia, lo que hablaban ustedes en el otro bloque con el tema de la construcción, etcétera. El problema, diría el asesor económico de Bill Clinton, es la economía estúpido. Y que se ponga el sayo, el que corresponda, que no entiende que el problema en Argentina desde hace más de 10, 12 años es la economía. Sí, tienes razón. Ahora, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se soluciona? Bueno, nosotros teníamos un camino para resolverlo, pero evidentemente la crisis tan grande, la desconfianza de la sociedad con las instituciones, creo que esta es la gran grieta que ha demostrado el 13 de agosto, la sociedad no cree en sus instituciones, y al apartarse de sus instituciones, bueno, ocurre lo que está sucediendo ahora. Hay un voto muy distinto, y lo podemos ver en San Juan. El 14 de mayo un voto muy conservador. 16 de los 19 departamentos, la sociedad votó por mantener a sus oficialismos. Sí. Hubieron 3 cambios.
El 9 de julio fue el único lugar donde funcionó la ley de lema, la más votada no fue intendenta. En Capital ya se venía a venir el cambio, habían elecciones donde la diferencia era abrumadora entre la oposición y el oficialismo, y en el único lugar donde realmente hubo un cambio profundo fue en Sarmiento, que después de 36 años, 32 años, cambió el color político en el departamento, pero en el resto, oficialismo y oposición fueron ratificados como intendente. El 2 de julio yo tengo una consideración, tal vez peco en exceso de mi condición de abogado, pero yo creo que la gente le dijo a Uñac lo que él no entendió del fallo de la Corte, se lo dijo por la urna, que habían límites temporales. Y fue un voto masivo hacia Juntos por el Cambio en la figura de Orrego y Martín. Perdóname, ahí tengo un pequeño paréntesis. A ver. A eso que vos mencionás hay que agregarle dos cosas más. El error del gobierno de desdoblar la elección y el error del gobernador de ponerlo a su hermano de candidato. Entonces ese combo de cosas produjo el resultado que produjo. Y te hago una acotación, el gran responsable es el Tribunal Electoral. Totalmente. Totalmente. Una que se comió el delito de no llamar a diputados provinciales junto con el gobernador. No haber despegado los diputados provinciales. Exacto, la Constitución, artículo creo que 182, Sí, establece señor. que se tiene que hacer en conjunto. Al no hacerlo, puede generar un problema de gobernabilidad hacia adelante que es preocupante. Sí, sí. Claro. Va a tener que hacer malabares Fabián Martín en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí creo que se nos abre un escenario que puede ser fructífero en la medida que exista la capacidad de entender que la política es diálogo y que el diálogo se hace a la vista de la sociedad para resolver los problemas de la gente. Yo confío en que sí. Yo confío porque va a haber una renovación muy profunda dentro de lo que va a ser la oposición. Sí. Y bueno, esperemos que esto sea el marco que permita a San Juan resolver sus grandes problemas, porque vos fíjate, escuchaba con atención el reportaje de Agustín sobre el tema de la obra pública. Sí. Hace poco veo un video que está dando vuelta en las redes donde Fantino le hace un reportaje a Massa y Massa le dice, el mercado no te va a pavimentar una calle de tierra de una villa miseria. Sí. Y Fantino le contesta rápidamente, bueno, en 40 años tampoco el Estado lo hizo. Y esto yo lo estoy viendo en la campaña. Por ejemplo, tengo una anécdota en la campaña donde yo hablaba de la educación pública y la necesidad de reconstruir o volver a la senda de Sarmiento, y una señora en un departamento muy pobre me dice, bueno, pero pública, privada, la educación, mi hijo no sabe nada. Entonces, es tan profunda la crisis que se están poniendo en juego cuestiones que no accede a la educación privada, para cerrar la idea, para completar la idea, pero tampoco la educación pública le cubre el conocimiento para que sus hijos el día de mañana tengan herramientas para poder progresar en la vida. Y esto pasa también en las pavimentaciones. Entonces, bueno, todos sabemos que el mercado no va a ser la ruta San Juan-Háchal, porque no rinde económicamente. Ninguno va a poner un peaje y va a recuperar y amortizar y tener una ganancia por el peaje que pueda cubrir. Eso lo tiene que hacer el Estado a través de la obra pública. Pero no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, no se hizo porque hubo mucha corrupción, porque hubo prioridades que no eran las que la sociedad necesitaba, y porque hubo inflación. Porque muchas veces, y lo hemos visto en la Ruta 40, la Ruta 20, las obras se paran porque la inflación se come el presupuesto. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Si te doy un ejemplo muy cortito a eso que estás diciendo. La Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan lleva no sé cuántas redeterminaciones, cuántas empresas, no la pueden terminar. La última decisión esta semana ha sido, la universidad la va a administrar con recursos propios, a ver si la pueden terminar. A ver si así la pueden terminar. No han podido terminar una obra ni siquiera el primer módulo. Ni siquiera el primer, tres. claro, ni siquiera el primer módulo. Y es probable corroborando esto que estás diciendo, ningún Marcelo. privado le interese construir No una le va a escuela de interesar. música porque no va a haber No le va a ganancia. interesar. Ahí, entonces estamos en esta dicotomía. El 13 de agosto yo creo que la gente votó con mucha angustia, mucha desesperación, falta de esperanza, y eso se vio fundamentalmente en los votos de la oposición, que fue el 66%, el 70% de los votos. Pero el qué creo que está más o menos consensuado, en el sentido de que la gente sabe que el Estado
hay que achicarlo, que ha tomado una dimensión que es infinanciable, ya no hay empresas públicas para vender, para financiarle, ya no nos presta plata a nadie, emitir en la maquinita genera inflación, tenemos en nuestra cabeza el tema de estas famosas LELIC, que son bombas que al día de mañana que estallen van a ser un desastre económico, entonces todo el mundo sabe que hay que tomar medidas, que van a ser duras. El qué está, la pregunta es el cómo, y esto creo que es lo que se va a decidir el 22 de octubre. Porque el cómo no es igual con una postura democrática republicana que la que sostiene Patricia Bullrich que una propuesta populista de ultraderecha que propone Milei, o el populismo Nacan Pop de Sergio Massa, porque vos tenés 2/3 que dicen hay que cambiar las cosas del país, pero también tenés por otro lado 2/3 que dicen que el método del populismo. Entonces, a la gente le digo, mire, acá hubo un prócer en este país, se llamaba Mariano Moreno. Creo que su vida política no duró ni un año, pero en ese menos de año hizo cosas y dijo cosas que hasta el día de la fecha nos persiguen a los argentinos. Hay una frase que dice, es larga, pero termina y concluye diciendo que estamos condenados a mudar de tirano sin terminar la tiranía. La tiranía no son un grupo de personas, son sistemas. Sí. La dictadura militar era una tiranía. Era una tiranía. La inflación, la corrupción son tiranías. Sí. Nosotros en el 83 cerramos un ciclo y es un consenso democrático que hoy a algunos nos preocupa, que algunos ponen en discusión. Sí. Hay que reafirmarlo con el voto. Pero nosotros no podemos seguir con la corrupción, con la inflación y con un país que genera pobre y que genera una gran desigualdad. Y la gente no es onza porque se da cuenta que el que está vinculado al Estado, vía gobierno o vía proveedor, contratista, la está pasando bien. Y ellos la están pasando mal. Entonces, los que creemos en la democracia republicana y representativa, tenemos una gran oportunidad. Y esta es mi gran confianza del gobierno de Patricia Bullrich y de Marcelo Rego. Acá van a haber cambios culturales en la manera en que la política se va a vincular y relacionar con la sociedad. La probidad, la humildad, el terminar con esa pompa de que ser gobernador, intendente, diputado o funcionario en cualquier lugar significan privilegios y derechos que no te lo da la Constitución. La Constitución no te da derecho a poner a tu familia en el Poder Judicial. No. No te lo da. Y eso va a cambiar. Y la sociedad que bueno, en estos 20 años, muchas veces al calor del consumo, ha votado estos modelos que generan privilegios, desigualdades, corrupción, ineficiencia. Tiene hoy la decisión. El qué ya sabemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el mismo método, porque cuando Milei habla de la casta, yo me acuerdo que Cristina hablaba de la oligarquía, de los poderes hegemónicos, siempre dividiendo, para poder gobernar de una manera autoritaria, alejado de las instituciones y alejado de lo que realmente la sociedad necesita para resolver sus problemas. Qué análisis, ¿no? Análisis fino. No quiero, disculpa, no quiero olvidarme de decir que hoy se cumplen 40 años del discurso de Alfonsín en Vélez, la primera vez que termina el discurso con los párrafos del preámbulo de la Constitución. Que fue quizá lo que más enamoró a los que después lo votaron masivamente. Sacó más del 50% de los votos en primera vuelta. Y sigue siendo la hoja de ruta de nuestra democracia. Alfonsín lo expuso, pero eso lo escribieron nuestros constituyentes hace más de 150 años, en la Constitución de 1856. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que poner sobre la mesa en la conversación con el ciudadano que, bueno, quiere mantener este status quo que nos humilla, nos degrada, u otros quieren pasarse del otro lado y ver la Argentina estallar para ver si de ahí se salga algo. Ni va a salir algo quemando el bosque, como está haciendo hoy por hoy Sergio Massa del Ministerio de Economía, y con un bosque quemado las motosierras no sirven, lo que necesitas es agua, y el agua en la política es abrazar a la gente, decirle, te comprendemos, te entendemos, nosotros sentimos lo mismo que sentís vos, y que tenemos que resolver este problema de una vez por todas. Si una vez terminó este país con la dictadura, con la violencia política, de las guerrillas y de todo eso, bueno, hoy tenemos que terminar con la inflación y tenemos que terminar con la corrupción.
Yo quería analizar con Marcelo, lo hablábamos antes en el corte, este fenómeno que se está dando, según las encuestas, se habla de, se menciona que hay una polaridad, una división entre el mileísmo y Massa. ¿Y quién? Pero Marcelo me marcaba, pero en las provincias está ganando Juntos por el Cambio. Y Macri tiene otra encuesta que dice que va ganando. Claro. Y el domingo pasado ganó el candidato Sí, Juntos ha por el ganado Cambio en en Mendoza, Sí. ha ganado ganado en varias provincias. en el Chaco, en muchos lugares. ¿Cómo analizás? ¿Qué está pasando? Bueno, hasta el momento los planetas parecen que se quieren alinear. Sí. Esto que ha pasado en San Juan, el voto tan distinto, el 14 de Sí. mayo, el 2 de julio, el 13 Sí. de agosto, yo creo que el 22 de octubre se va a alinear porque la sociedad empieza a advertir que Argentina necesita de una presidenta que gobierne con honradez y con la Constitución y que gobierne rodeada de un poder político que es indispensable para poder hacer estas reformas que son inaplazables. Poder enfrentar poderes corporativos que le va muy bien con la economía así como está, o sea, los moyanos no quieren que vuelvan los trenes, Obviamente. no quieren ningún cambio en las relaciones laborales, hay sectores empresariales muy vinculados a Sergio Massa y al gobierno nacional que tampoco quieren que las cosas cambien porque ellos necesitan un mercado cautivo para poder seguir haciendo pingües negocios y ganancias a costilla de la desgracia de los argentinos. Los sanjuaninos lo que tienen que ver, los argentinos, es que, bueno, esto se logra con un poder político que la única que lo va a tener en el Congreso, en las provincias, es Patricia Bullrich. Y esto no es un dato menor. No es un dato menor porque, vos fijate, en los grandes momentos en que hemos podido terminar con este empate histórico entre un modelo de sustitución de importaciones, que es el que resiste Cristina Fernández de Kirchner de mantener, y lo expliquemos rápidamente, es que el agro, fundamentalmente la pampa húmeda, subsidie al sector industrial y nos encierra y nos aísla del mundo para que ese mercado cautivo genere negocios y riquezas a algunos. Esto no ha empobrecido. El otro es un modelo administrado internacionalmente que nos permita ser competitivos por conocimiento y productividad. Ese modelo, esos dos modelos compiten y ninguno logra ganarle al otro. Bueno, cuando se ha llegado a la oportunidad de quebrar ese empate, no se ha podido. Y eso que se ha tenido poder político. Alfonsín tuvo poder político, Macri tuvo poder político. En los primeros tiempos sí. Imagínate qué va a pasar con una persona que primero tiene que demostrar a la sociedad equilibrio emocional, que no va a tener poder político, qué puede ocurrir a los pocos meses de arrancar. Y va a discutir con todo el mundo. Bueno, con una situación económica, pero no solo caótica, recaótica. Sí. Entonces, seguramente va a haber este desastre que está haciendo Massa, va a repercutir probablemente otra corrida bancaria, más inflación, más pobreza, más empresa que cierre. Entonces, en ese contexto, esta persona que lo ha construido sobre la base de la destrucción, de insultar, de maltratar, de demostrar que no tiene ese equilibrio, bueno, va a chocar contra la pared. La otra es que haga gato pardo, es decir, Claro. que cambie algo para que nada cambie y le Para que termine nada entregando el poder a los Barrio Nuevo, a los Moyanos, a los Massa, que está en todas las listas del país metido, acompañando a Milei. Entonces, nosotros sabemos, desde Juntos por el Cambio, que la sociedad nos exige. Y estamos dispuestos, bueno, a hacer todo esto, estos cambios políticos y culturales para reconciliarnos con la sociedad, para que la política se reconcilie con la sociedad y terminar con esta enfermedad económica que no nos permite vivir bien. Bueno, son las 12. Yo seguiría hablando 3 Sí, horas la verdad que con, sí. con Marcelo. Marcelo es un tipo Sí. muy interesante, Sí. tiene una capacidad de análisis fantástica y explica las cosas muy bien explicadas. Muy Que es lo bueno que la riqueza que tienen los entrevistados que vos traes, que son todos brillantes. Pero no tenemos más tiempo. No, bueno. Ya Lamentablemente. está Oscar Romero por ahí. Ah, sí, ya está sí, ya Oscar, está sí. mirando. Sí. Bien, bien. Bien. La productora también nos está mirando Sí, diciendo, sí, tiene vamos, cosas que vamos. hacer, sí. Entonces, Bien. ¿qué va a hacer? Bueno. Marcelo, lo dejamos para otra vez, seguimos Muchas charlando. gracias, Bueno, va a ser un Marcelo. gusto. Un Muchísimas placer gracias siempre por la tenerte. invitación.